comentando más adelante. Bien, ya tenemos nuestro siguiente entrevistado, Alberto Acosta Burneo, pero antes le indico a nuestra audiencia y a quienes nos ven también que nuestras entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través de la plataforma www.oneplus.tv, Canal 14 CNT, Canal 14 Extreme, Canal 14 y 514 de Claro y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus TV. Ahora sí, saludamos a Alberto Acosta Burneo. ¿Cómo está, Alberto? Alberto también es parte de este semanario muy respetado, Análisis Semanal. Y bueno, voy a entrar con el tema del ITT. Recuerdo que el presidente Daniel Noboa en su campaña dijo que si era necesario una moratoria política para seguir explorando el ITT, pues lo iba a hacer. El hecho es que ahora hay una resolución, no digo ahora en estos días, no, pero hay una resolución de la Corte Constitucional, que señala que ese pozo, el bloque 43, el ITT, tiene que cerrarse. Pero ya los expertos en petróleo dicen, bueno, en un año es imposible, siquiera son 4 años, y eso también va a demandar inversión. A mí, Alberto, lo que me extraña es que en el país donde estamos y requiriendo dinero, vayamos a cerrar un pozo petrolero que entiendo al momento nos produce 50.000 barriles de petróleo diarios. ¿Cómo entender estas paradojas que se dan en el Ecuador? ¿Cómo está usted, Alberto? Buenos días. Muy buenos días. Definitivamente son esos lujos que solo los países pobres se pueden dar. Y lo más grave de todo es que ambientalmente es una decisión inútil, absolutamente inútil, porque el Ecuador no va a reducir un solo gramo de emisiones de carbono. Es decir, no va a ayudar al mundo en una reducción de emisiones de carbono. El Ecuador va a seguir consumiendo petróleo en la misma cantidad o más que la anterior. La única diferencia es que ya no va a ser producido localmente, sino producido en el exterior. Otro tema, se dice es que esa zona es maravillosa, es única. Sí, es única, es maravillosa, pero el ITT es un bloque que está fuera del parque. Dentro del parque están apenas 80 hectáreas. De un parque que tiene casi 1 millón de hectáreas, son apenas 80 que están dentro del parque. Entonces, vemos que el petróleo podía tranquilamente seguirse extrayendo sin afectación a la naturaleza, como de hecho ya lo están empezando a hacer también desde el Perú, como perforación horizontal, y de esa manera obtienen ese crudo, mientras el Ecuador ha dicho no, queremos cerrar un bloque gigantesco que está por fuera de ese parque, que no va a tener ningún impacto por el lado ambiental. La decisión de cerrar ese bloque no va a mejorar la situación ambiental, y sin embargo, lo que sí va a dañar es la situación de los ciudadanos. En agosto hay que cerrar ese bloque, y vamos a sentir en el segundo semestre de este año, los ciudadanos van a sentir las consecuencias. Los ciudadanos son quienes van a sentir las consecuencias. ¿Y cómo la van a sentir? A través de una destrucción fuerte de empleos. El Banco Central estima que son alrededor de 30.000 empleos que se van a destruir por el cierre de Yasuní. No en el área petrolera, porque el petróleo genera directamente poco empleo, sino que el petróleo genera grandes rentas que permiten muchas otras actividades, permiten la inversión pública, permiten la compra de bienes y servicios. Eso es lo que va a caer. Entonces va a haber una afectación importante que los ciudadanos son los que van a sentir. Alberto, sí, dije yo hace un momento, es una paradoja. En el país necesitamos recursos económicos y nos vamos a dar este lujo. Y vuelvo, yo dije hace un instante, el presidente de la República habló de una moratoria política. Tal vez convocar nuevamente a una consulta popular, porque además de eso, si vamos a analizar en el fondo, la pregunta incluso estuvo mal planteada, porque hablaban del subsuelo, y del subsuelo ya no hay nada más, pues, o sea, tiene que ser debajo del suelo, pero si vamos al subsuelo no vamos a encontrar nada. Entonces, eso entre otras cosas de forma, pero ¿usted estaría de acuerdo con que haya nuevamente, o tomando en consideración esta moratoria constitucional y nuevamente convocar al pueblo ecuatoriano? Porque hay otra cosa también. En las provincias de Orellana y Napo, donde se encuentra el pozo como tal, o el bloque como tal, pues ellos votaron a favor de que se siga explotando. Entonces, es un contrasentido. Definitivamente yo creo que hay que encontrarle una solución a la población, hay que darle información correcta, porque la verdad es que fue engañada.
al momento de hacer esta campaña, no hubo de parte del gobierno ninguna participación importante para dar la información correcta. El Banco Central hizo un análisis del impacto del cierre que salió la misma semana de la consulta, es decir, tarde para tomar decisiones. El pueblo no conoció el impacto y mientras tanto escuchó de los activistas estos relatos fantásticos según los cuales lo que sale del Yasuní es casi brea, no sirve para nada. Perdemos dinero con cada barril de petróleo que extraemos. Son apenas 100 millones de dólares. Todo tipo de cuentos, porque eso es lo que eran cuentos, y nos ocultaron al pueblo la realidad, que se trata de, primero, el cuarto bloque petrolero del Ecuador, el bloque más nuevo que se ha desarrollado en el país, el bloque que más potencial tiene también de seguir creciendo, el bloque que genera una renta neta al Estado de 1.200 millones de dólares, y un bloque en el que ya se han invertido casi 2.000 millones. La decisión que se ha tomado el pueblo ecuatoriano, que es absolutamente equivocada, equivale a decir, ya se construyó el metro de Quito hemos invertido casi 2.000 millones de dólares, hacemos una consulta porque queremos echarle tierra, queremos tapar de nuevo el metro, pero ya se invirtieron 2.000 millones, no importa, 2.000 millones a la basura, así somos de aquí de ricos en este país, que podemos echar a la basura 2.000 millones de dólares. Es simplemente absurdo, es algo inaudito lo que se está haciendo, lo que ha decidido el pueblo ecuatoriano. Perder casi 2.000 millones de dólares ya invertidos y dejar de recibir una renta neta de 1.200 millones de dólares por año. Y esto significa, el valor presente, estamos hablando que la renta que va a perder el país son más de 13.000 millones de dólares, una cifra simplemente descomunal. Que es difícil de entender por el tamaño de la cifra. Y ese es el golpe que se le va a dar y que los ciudadanos son los que van a pagar, eso hay que estar muy claros, porque esto termina afectando a los ciudadanos. Significa, se va a producir un empobrecimiento en la población, una menor capacidad de compra, y eso va a destruir de manera significativa también empleos. Precisamente lo que debíamos evitar, lo que debíamos construir era sobre más inversión, más ingresos, poder crecer en generación de bienestar. Pero lamentablemente vemos cómo, yo creo que estoy cada vez más convencido, que lamentablemente el Ecuador está en peligro de autodestrucción, y porque los ciudadanos, y el peligro realmente son los ciudadanos del verdadero enemigo, son los mismos ciudadanos que a través de creencias equivocadas impiden nuestro progreso. Siguen eliminando nuestras propias oportunidades con este tipo de decisiones. Es realmente lamentable. Y tenemos que poner mucha atención y tratar de cambiar este rumbo. No podemos seguir en esta senda de autodestrucción. Okay. Alberto, antes de darle el paso a Eduardo Mendoza, quien se encuentra acá, y es el director de I99 de este espacio, una pregunta más de mi parte. Mire, yo establezco una analogía, estoy totalmente de acuerdo con usted. Estamos viendo el caso de Venezuela, pero como usted bien señala, estamos yendo hacia ese camino, o nos van encaminando allá, pero somos nosotros. Y es algo, le digo, ilógico, tomado de los cabellos, lo que van o pretenden hacer con el bloque 43. Dije hace un momento, no hay recursos en el Ecuador. Hace poco recibimos una ayuda de unos 4.000 millones, se ha desembolsado 1 millón del Fondo Monetario Internacional, sí, 1.000 millones, de 4.000, pero siguen incrementando los impuestos, ya subimos del 12 al 15, eliminaron el subsidio a ciertos combustibles, pero tenemos ahí un bloque que, como usted bien dijo, nos genera 1.200 millones de dólares al año. Pero algo habrá que hacer, porque yo tampoco no estoy de acuerdo con que se cierre el bloque 43 para mañana más tarde pasarle la factura a los ecuatorianos. Podría también ser posible o factible que los asambleístas hagan causa común, o el presidente de la República en este caso, Alberto. Bueno, eso sería lo ideal, porque estemos muy claros, esto lo vamos a pagar, la cuenta la vamos a pagar. Esto equivale a una elevación adicional de 2 puntos del IVA. Esto equivale a lo que se ha invertido en el metro de Quito, es lo que vamos a perder, es el dinero que estamos perdiendo, ya invertido, o sea, ya se lo colocó ahí y ahora queremos echarlo abajo. Entonces, estemos muy claros que la cuenta la vamos a pagar los ciudadanos.
y la vamos a pagar vía futuros impuestos, exacto, vía más atrasos del gobierno. El gobierno tendrá menos recursos para seguir pagando. Entonces, definitivamente va a ser costoso, y va a ser costoso especialmente para los más pobres, para los que no tienen un trabajo y no lo van a conseguir, o para aquellas personas que pierden un trabajo, para esos 30.000 personas que van a perder un trabajo según los estimados del Banco Central. Correcto. Ahora sí, Eduardo, director del espacio. Buenos días, querido Alberto Bolo, de la audiencia, buenos días, y teleaudiencia también. Gusto de saludarte. Como siempre, nos seguimos, leo tus comentarios y la verdad es que son muy acertados. Alberto, yo voy a sacar el tema, te voy a cambiar el tema para hablar de este tema de la iliquidez. Lo he hablado con algunos amigos, con Alberto Dají, con Fidel Márquez. Ayer estuvimos en un tema del Ecotec, les pregunté, quiero que tú le expliques porque hay una desesperación y como dice el pueblo guayaquileño, porque esto es muy, digámoslo así, coloquial, pero es la forma en que nos entiendan, peor es la furia de un chiro que la de un loco y todo el mundo está ilíquido, desesperado, los bancos estaban desesperados entre el lunes y miércoles, cerrando el mes, las tarjetas de crédito complicadas. ¿Por qué pasa esto, Alberto, cuando no estamos en recesión? ¿Por qué la iliquidez? Bueno, lo que está sucediendo es que la economía está en una etapa de crecimiento lento. La situación financiera es muy restrictiva. Desde 2022 empezó una etapa financiera restrictiva. La lucha contra la inflación a nivel de Estados Unidos empezó en junio de 2022, empezar la elevación de tasas de interés internacionales. Elevar tasas de interés en Estados Unidos funciona como una aspiradora. Esto absorbe recursos de todo el mundo y lleva dólares hacia Estados Unidos. Entonces, para los países, para el resto del mundo es mucho más difícil y más costoso financiarse. Entonces, el Ecuador entró en una etapa en la que tiene más dificultad de conseguir dinero del exterior. El financiamiento público es más caro, el financiamiento privado es más caro, además que es cada vez más escaso. Entonces hay un entorno restrictivo por el lado internacional que empezó en junio de 2022 y que también lo vivimos a nivel local porque las fuentes de liquidez del Ecuador son limitadas y entonces esta liquidez, la liquidez comenzó cada vez a crecer más lento, comenzó a perder impulso la liquidez internamente, mientras que la demanda de crédito continuó. Y estamos en un entorno que se mantiene de esta liquidez ha continuado, con excepción del mes de junio. Hemos tenido una desaceleración permanente en crédito y en depósitos en el sistema. Pero en junio se produce un cambio a nivel de depósitos. Por primera vez en ya más de un año, los depósitos tienen un ligero repunte. Es pronto para ver si es que esto se va a mantener. Hay algunas fuerzas que pueden permitir ese repunte de depósitos. Una de ellas es el fuertísimo superávit comercial que está teniendo el país, que no es una buena noticia, realmente es una mala noticia, porque ese superávit comercial es el producto de una economía debilitada. Han caído las importaciones, caen de manera generalizada y por eso el superávit se dispara. Pero una caída de importaciones es porque hay debilidad económica precisamente. Pero esto está generando un fuerte superávit comercial, un influjo importante de recursos. Y esto sumado también al financiamiento que va a llegar de los multilaterales para el gobierno, que va a llegar en este segundo semestre, eso también le va a inyectar liquidez. Entonces, yo sí creo que podemos ver un segundo semestre, y ya los primeros síntomas se están viendo, en donde en algo se suavice esta restricción financiera. Claro, las cosas serían aún mucho mejores si es que empieza esa reducción de tasas de interés en Estados Unidos, que es la que se estima que podría empezar en septiembre. Eso es lo que se especula, no es seguro. Pero si es que empieza ya en septiembre, eso también daría un cierto alivio porque facilitaría el conseguir recursos del exterior. Entonces, el segundo semestre debería ser mejor. Lo que sí es claro es que esto es un llamado de atención. El Ecuador no puede darse el lujo de bloquearse al mundo. Lo que hizo el país con el impuesto a la salida de divisas es simplemente absurdo. Pensar que tiene que bloquear la salida de dólares cuando los dólares no están y nunca van a estar en el Ecuador. Los dólares están en el exterior. 99,999% de los dólares están fuera del Ecuador. Entonces el Ecuador lo que tiene que hacer es crear enlaces para que los dólares salgan y entren del país libremente. ¿Qué tipo de enlaces?
Enlaces vía internacionalización de la banca. La banca, tenemos una banca de primer orden que pueda tener enlace con la banca internacional. Enlace en el mercado de capitales, que el mercado de capitales se integre con las bolsas regionales. Enlace a través de la eliminación de todas las trabas del flujo de capitales. Necesitamos eliminar el ISD de una vez por todas. Hay que entender que no podemos contentarnos con encerrarnos con liquidez escasa. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, es abrirnos para traer la liquidez abundante del mundo desarrollado. Sí, la verdad es que es muy técnico lo que me dices y me quedo tranquilo. Esperemos que esto pase en el segundo semestre. Efectivamente, las tasas en los Estados Unidos, el prime rate ha subido, está hasta en 5%, cuando estuvo en 0.90, en 1, está realmente alto y ya entendí, y es buena la explicación para entenderla. Te voy a hacer una pregunta más, querido Alberto, y tiene que ver con el tema ya no necesariamente solo económico, pero que deriva ya, que es el tema de los estiajes en cuanto a la importación de gas y en cuanto a que se tiene también que explotar el campo Amistad. Yo alguna época discrepaba contigo y te decía hay que explotar el campo solamente, pero como están las cosas es una tontería no importar porque no vamos a tener material digamos así, combustible barato. Entonces necesitamos tener el gas, que es lo más barato, importarlo a buenos precios, 1, y 2, ampliar las cosas y hacer lo que hay que hacer legalmente para que el campo Amistad pueda ser explotado, sin que le cueste al Estado, porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, ¿me podrías, por favor, ayudar en este tema para finalizar, Alberto, y explicárselo tan didácticamente como lo hiciste hace un momento a la audiencia? Sí, aquí el Ecuador lamentablemente está retrasado, como muchas otras cosas, retrasado en el tema del gas natural. El gas natural es un 20% más barato que el diésel, es una energía menos contaminante. Y lamentablemente en el Ecuador no la hemos usado, y no la hemos usado por esos monopolios estatales y los intereses, porque donde hay monopolio estatal hay intereses también que controlan ese monopolio y han impedido el ingreso del gas natural. En Colombia el 30% de la matriz energética es gas. ¿Por qué? Porque es más barato, porque crea competitividad para el sector industrial. El sector industrial usa gas natural y la generación eléctrica usa gas natural, es mucho más barato. En el Ecuador usamos diésel caro y subsidiado, que le cuesta al Estado. En el Ecuador el gas natural representa menos del 1% de la matriz energética. Es un absurdo. Estamos décadas de atraso. Ahora, lo que tenemos que hacer, y el gobierno yo creo que ha dado pasos importantes y positivos en esa línea, abrir la puerta a la inversión privada, porque lamentablemente este es uno de esos sectores mal llamados estratégicos, que crean monopolios estatales, donde solo por excepción puede invertir el sector privado, pero el Estado no tiene para invertir. Entonces el gobierno ha abierto la puerta porque el país tiene que construir este momento infraestructura. Hay que construir toda la infraestructura. No se trata solo de producir gas, porque algunos dicen, no, que solo el Estado produzca gas. Bueno, puede producir todo el gas que quiera, pero hay que construir primero la infraestructura para poder transportar ese gas, porque ese gas tiene que llegar a las industrias, tiene que almacenarse, y el país está en pañales en toda la infraestructura que se requiere para poder distribuir ese gas a los usuarios finales. Entonces, esa inversión se va a poder hacer ahora, se ha abierto la puerta para que haya inversión privada. Y ahora, en la pregunta si producir o importar, es una pregunta absurda. Hay que responder siempre las dos. ¿Y quién va a ganar más terreno? Pues la que sea más competitiva. Los productores, quienes defienden la producción nacional, nos dicen es que la producción va a ser más barata. Bienvenido sea, qué bueno, significa que esa va a ser, la producción nacional va a captar la mayor cantidad del mercado. Pero ¿cuánto del mercado va a captar la producción nacional? Eso no se debe definir a través de restricciones, se debe definir a través de condiciones económicas. El combustible más eficiente será el que tenga mayor participación. Y por eso es que es tan importante abrir las dos cosas, abrir la importación de manera inmediata y abrir las licitaciones para producir ese gas en Campo Amistad con capitales privados. Hay que recordar que el Campo Amistad fue nacionalizado por el presidente Rafael Correa y los resultados son dramáticos, realmente dramáticos. Ahora producimos un 60% menos de gas que lo que producíamos, que lo que llegamos a producir en el punto máximo. Ese fue el resultado de la estatización. Necesitamos ir hacia una licitación, entregar ese campo a manos privadas para que venga una empresa de primer orden
una multinacional con capital, con músculo financiero y con tecnología para producir gas en grandes cantidades. En el Perú hay una multinacional francesa que se llama Total, que está avanzando con inversiones muy importantes. Hay muchísima expectativa. En el Perú es una zona muy rica, el norte del Perú es muy rico en gas. ¿Por qué el Ecuador no lo va a hacer? Es muy probable que tengamos esa misma riqueza que tiene el Perú en gas natural. Pero a través de esta estrategia estatista, lo único que hemos logrado es que caiga la producción en un 60% y que el gas natural no despegue en el país a través de todas estas trabas, que es lo que el gobierno poco a poco está empezando a limpiar. Clarísimo, muy pedagógico, didáctico. Te mando un abrazo, gusto de saludarte. Bienvenido como siempre, gracias por estar en el diálogo de I99 FM y I99 TV. Un abrazo grande, querido Alberto. Muchísimas gracias, igualmente. Muy bien. Bolito, vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias. Sí, pero antes, recordar... Sí. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus. Vamos entonces a la pausa y volvemos. Tu explosión en radio. I99 Noticias.